las personalidades sindicales más importantes que hubo en la Argentina. No solamente por el trato personal que tuve, sino por toda su trayectoria política. Rucci fue un dirigente sindical que estuvo en la resistencia peronista, que era delegado de la fábrica Catita en el 50 y pico, militó en la resistencia, fue el fundador de las 62 organizaciones. Después de su muerte, inclusive, se pudo verificar todas sus condiciones. Rucci muere pobre. A Rucci lo matan y tiene un departamento de 2 ambientes hipotecado y un auto viejo. Eso es la demostración de que era un dirigente que, siendo secretario general de la CGT, no estuvo ni corrupto, ni se dedicó a hacer fortuna, y sencillamente militó al servicio de Perón. Fuerzas Armadas. El pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique. José Ignacio Rucci nace el 15 de marzo de 1924 en la localidad santafesina de Alcorta. Allí vive hasta terminar sus estudios secundarios en la Escuela de Artes y Oficio. A mediados de la década de los 40, se traslada a Buenos Aires para trabajar en la compañía de automotores Hispano-Argentina, en donde se desempeña como obrero metalúrgico. En 1947 ingresa a la fábrica de electrodomésticos Ubertini y es elegido por primera vez delegado gremial. Pero recién 5 años después, en la fábrica Catita, comienza a destacarse por sus dotes de joven dirigente. Gana rápidamente prestigio entre sus compañeros y sobresale por su capacidad de convencimiento y de buena oratoria. En septiembre de 1955, la autodenominada Revolución Libertadora derroca el gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón. A partir de entonces, su partido es proscripto. Sus simpatizantes son perseguidos y la Central General de Trabajadores, CGT, que responde en su mayoría al peronismo, es intervenida. Luego del golpe se organizan los comandos de la resistencia peronista y la lucha por el retorno de Perón al poder se intensifica. En este contexto, dentro de la construcción política sindical, comienza a adquirir importancia la Unión Obrera Metalúrgica, UOM. El 26 de agosto de 1957, el gobierno autoriza la realización de un congreso normalizador de la CGT. De allí surgen las 62 organizaciones que reúnen a los gremios peronistas. Bandor se convierte en el hombre fuerte detrás de esta poderosa estructura. Por ese entonces el líder sindical asoma como el máximo representante de una camada de jóvenes dirigentes combativos, entre los que se encuentra José Rucci. En junio de 1969, en un contexto de grandes protestas sociales y de radicalización política, un grupo armado asesina a Augusto Bandor en la sede de la UOM. La columna que transporta el féretro son la esposa y los familiares más directos del desaparecido líder gremial. El asesinato del líder metalúrgico crea un enorme vacío de poder en el sindicato. En enero de 1970, tras varios meses de incertidumbre, Lorenzo Miguel, ex tesorero de Bandor y viejo amigo de Rucci, se impone en la conducción del gremio luego de un proceso electoral muy cuestionado. A partir de ese momento, Rucci inicia un ascenso vertiginoso. Poco tiempo después, la UOM de San Nicolás se normaliza y Rucci, con apoyo de Lorenzo Miguel, es elegido secretario general de la seccional. El 1 de julio se inaugura el Congreso Normalizador de la CGT. Lorenzo Miguel y las 62 organizaciones logran imponer una lista única con la candidatura de Rucci como secretario general. Rucci llega al máximo cargo del sindicalismo argentino en un momento clave para el movimiento peronista. La grave crisis que vive el gobierno militar abre la posibilidad para el retorno de Perón de su largo exilio. Es por ello que el viejo líder se aboca desde Madrid a la reorganización del justicialismo. El 13 de abril, en medio de los anuncios de una apertura política, Lanús recibe a Rucci en la Casa Rosada.
Con este gesto, el presidente intenta demostrar a los sindicalistas que el retorno de la política no implica su desplazamiento de un sistema de negociación que los ha tenido como principales interlocutores durante la proscripción de los partidos. Durante el encuentro, el jefe sindical reclama el retorno de Perón al país y la restitución del cadáver de Evita. Sobre lo primero, la NUCE prefiere no pronunciarse, aunque en secreto ya ha iniciado los contactos con Madrid. Pero sí se compromete a regresar el cuerpo de Eva Perón a la CGT. Los resultados de la reunión no son buenos para el metalúrgico. Los elogios a la NUCE de sus compañeros del Consejo Directivo lo colocan en una situación delicada. Rucci debe neutralizar a quienes intentan desplazarlo por dialoguista y a quienes son capaces de aceptar las reglas impuestas por la NUCE a cambio de ventajas políticas, lo que pone en peligro el retorno de Perón. La única solución para el dilema es emprender el camino a España y conseguir el aval del general exiliado. ¿Cuántos días va a estar usted en Madrid? 6, 7 días, 8 días, no sé todavía exactamente. ¿Va a mantener también conversaciones con Paladino en Madrid? Paladino está en Madrid, indudablemente no veo por qué razones no vamos a estar con el compañero Paladino. ¿Usted considera que lleva la representación, así, aunque no formal, pero sí la representación del movimiento obrero argentino? Bueno, si usted parte de la base que el movimiento peronista se nutre de la clase obrera, yo creo que llevo la representación del movimiento ¿Usted se obrero. va siendo el secretario general de la CGT? Por supuesto, el cargo no lo voy a dejar en Buenos Aires, me lo llevo conmigo. Muchas gracias. En Madrid, Perón le da su apoyo a Rucci frente a toda la delegación de la CGT, puesto que éste reúne las condiciones para manejar una central que, junto con el aparato partidario, le permitirá asegurar la continuidad del movimiento y su integración como pieza imprescindible del juego político planteado por la NUCE. 2 minutos después de las 9 de la mañana y una bruma ligera cubre hoy el aeropuerto internacional de Ezeiza. Y siguen llevando caravanas a este punto que vienen a recibir a los dirigentes gremiales que han permanecido 15 días en Madrid. En consecuencia, el secretario general de la CGT vuelve a Argentina fortalecido. Pocas semanas después, se abre un nuevo frente para Rucci. Sus dos máximos rivales, Agustín Tosco de la CGT Córdoba y Raimundo Ongaro de la CGT de los Argentinos, son detenidos por sus acciones opositoras a la dictadura. Durante una reunión con el ministro del Interior, se ve obligado a pedir la libertad de los presos gremiales, gestión que es rechazada por los mismos Tosco y Ongaro. En julio, en medio de las disputas entre la NUCE y Perón, Rucci es elegido nuevamente secretario general de la CGT. El resultado del Congreso es una nueva victoria de Perón sobre la NUCE, que había presionado a los participacionistas para frenar la elección de Rucci. Aunque bajo su mando la CGT Nacional ha regulado la cantidad y la temperatura de las huelgas e intentado bloquear la rebeldía de los gremios cordobeses, siempre ha mantenido su compromiso en la defensa de la táctica electoral de Perón. Días después, el gobierno suspende la personería gremial de la CGT y deja en claro que no está dispuesto a reconocer el papel político que el sindicalismo reclama. A comienzos de agosto, un nuevo incidente tiene como protagonistas a los guardaespaldas de Rucci. Mientras los jefes sindicales dialogan con los militares, la presión social obliga a la liberación de los presos gremiales, entre los que se encuentra Agustín Tosco. No podemos dejar de registrar que José Rucci en más de una oportunidad pidió su libertad. Bueno, Rucci está acostumbrado a cubrir una serie de formalismos para disfrazar una actitud que represente las aspiraciones de la clase obrera. Rucci ha cubierto formalismos, pero en absoluto el resultado de esta lucha es atribuible a su gestión. Esto genera nuevos cruces entre el sindicalista combativo y el líder de la CGT. El señor Tosco siempre estuvo en la misma. Es el caballo de Troya del movimiento obrero para atentar contra su unidad orgánica. Y en esta carta se puntualizan algunos hechos en que él fue protagonista, con el propósito de que aquellos que no lo conocen bien queden perfectamente ilustrados y, como dice el refrán, cada chancho su chique. Hola, ¿qué tal, Rucci? ¿Cómo le va? ¿Qué se ha dicho? ¿Bien? De vuelta. Bueno, me alegro. En nombre de los millones de mujeres y hombres que integran la Confederación General del Trabajo, me dirijo en primer término a la masa laboriosa en general, al país todo. El momento en que la patria vive la exaltación regocijada que le produce el regreso de uno de sus hijos más preclaros, el general Juan Domingo Perón.
Ha dicho el Comité Central Confederal de la CGT en su reunión del 14 de noviembre que la histórica misión que lo trae de regreso al país al general Perón reclama una atmósfera de paz y tranquilidad. Y ante el extraordinario acontecimiento que significa el regreso del general Perón, nuestro Comité Central Confederal dispuso proclamar el 17 de noviembre de 1972 Día de Júbilo Nacional. El 17 de noviembre de 1972, el viejo sueño de Rucci se concreta. Perón regresa al país después de 17 años de exilio y el metalúrgico queda inmortalizado durante aquel momento histórico. Un mes después, ante la partida de Perón rumbo a Paraguay, la definición de las candidaturas para las próximas elecciones abre nuevamente el frente interno. Tras su viaje de regreso, el general confirma a Héctor Cámpora como candidato a presidente. La decisión provoca un enorme malestar entre los sindicalistas, que se ven postergados en las listas por los sectores combativos que acompañan al delegado. ¿Por qué no asistió a la reunión con los otros miembros de esas antiguas organizaciones? Y porque soy un poco perezoso, me quedé dormido. Grave, ¿eh? ¿Cómo está ahora? Rucci, ¿se habló concretamente de la integración de las listas de candidatos y la participación del sector gremial en esas listas? Con el general Perón yo nunca he hablado de cuestiones de candidatos. La situación genera tensiones y enfrentamientos durante los congresos partidarios. El clima violento se extiende también a la campaña electoral en una muestra de la fragilidad interna que vive el peronismo. El 15 de febrero de 1973, durante un acto realizado en Chivilcoy, el secretario privado de Rucci muere de un balazo tras un intenso tiroteo entre los guardias de aquel y militantes de la Juventud Peronista. También con José Ignacio Rucci, secretario de la CGT. Rucci, queremos escuchar de su boca una calificación de este episodio. Pero yo simplemente quiero decir esto. Que no son peronistas, que no son trabajadores, que es gente pagada. Lo que se ha hecho ahora ya ha colmado todas las medidas. Ha sido un asesinato a mansalva. Yo quiero también tratar en alguna forma de llegar a la gente y a cierto periodismo que no dice las cosas en forma objetiva. Hemos sido baleados, nos han baleado los coches, nos han muerto un hermano y resulta que todavía se sigue insistiendo en los matones de Rucci, en la custodia de Rucci. Resulta que aparecen que tenemos ametralladoras, que tenemos armas, pero las consecuencias siempre las pagamos nosotros. ¿Cuándo hemos matado a alguien nosotros? Y usted fíjese cómo caen los nuestros. Y este es el testimonio final de cómo quedó el auto de José Ignacio Rucci aquí en Chivilcoy y donde muriera su chofer, Osvaldo Bianculi. Yo voy a decir una cosa que me llega muy, muy adentro. ¿Sabe lo que es esto? El precio de la lealtad que tenemos a Perón. Perón necesita de la lealtad de Rucci para imponer su autoridad frente a los sindicatos, que con las nuevas políticas perderán su capacidad de negociación salarial. En 2 de agosto se proclama la fórmula Perón-Perón para las elecciones a la presidencia de la Nación y la CGT, con Rucci a la cabeza, se transforma en el eje de la campaña electoral. El programa de gobierno propuesto por Perón se basa en un pacto previo entre los empresarios y la CGT que suspende por un tiempo las negociaciones salariales. Como esta medida implica un recorte en el poder de los sindicatos, Perón necesita de la lealtad de Rucci para imponer su autoridad y obtener su apoyo. Las categóricas definiciones que emanan del mensaje del general Perón indudablemente permite esclarecer a muchos y también, por otro lado, neutralizar todo tipo de especulación. Fundamentalmente en las obligaciones que tenemos los argentinos de prestar nuestro mayor esfuerzo para sacar nuestro país de donde ha sido colocado. Es así como Rucci centra sus esfuerzos en frenar la intromisión juvenil en los gremios y neutralizar las rebeliones antiburocráticas que desafían su autoridad. Durante las semanas siguientes,
Perón realiza diversas gestiones para poner freno a la radicalización promovida por la Juventud Peronista y por Montoneros, y para encuadrarlos en su proyecto político conciliador. Pero esta decisión lo enfrenta a un grave desafío. El 23 de septiembre, Juan Domingo Perón gana las elecciones con el 62% de los votos y llega por tercera vez a la presidencia del país. Ese día yo fui temprano a la casa porque teníamos que ir a grabar el mensaje de la CGT con motivo del triunfo de Perón. De ese día recuerdo que veníamos del colegio con mi hermano. 12 y pico, más o menos, sería una cosa así. Llegué a la casa, estuve con la señora, con él. De que yo tenía 14, mi hermana 9 años. Alrededor del mediodía llegan los muchachos de la CGT a buscarlo para llevarlo a grabar el mensaje que se iba a hacer en un canal de televisión. Nosotros estudiábamos en el Colegio Almirante Brown de Aedo y estábamos viviendo en Flores. Y cuando estábamos saliendo suena el teléfono y la señora dice, te llaman, y creo que era Lorenzo Miguel. En realidad nos mudábamos cada 3 o 4 meses todo el tiempo, esta era la casa de un amigo. Le digo a los muchachos, vamos a tal lado, síganme, y al ratito que sale él atrás mío, yo estaba subiendo en el coche adelante, al entrar al auto donde iba a ir. Yo vi mucha gente en la esquina de la casa, que era Avellaneda y Nazca. Abro la puerta, voy corriendo. Me dijo, no se bajen del auto. De donde yo bajo había 40 metros, 50 metros hasta el lugar de mi casa. Y bueno, y veo el cuerpo tirado en el piso. Nos dijo que había habido un accidente, que no podíamos pasar con el auto, que íbamos a ir a la casa de matrimonio amigo de mis padres, que vivía muy cerquita. Vuelvo al auto. Y así que fuimos ahí y a almorzar. Mi hermana no sabía nada, yo no le dije nada, se entera porque había una televisión prendida de forma equivocada. Había un televisor que estaba en la cocina siempre, y que ese día no estaba en la cocina, lo habían llevado al living. Y yo empecé a sospechar algo y me fui al baño, que estaba en un hall de distribución, y abrí la puerta del living, y justo cuando abro la puerta del living veo una placa que dice asesinaron a Rucci. Y lo veo por televisión. Me puse a llorar, luego me llevaron a mi casa. Hay un bache ahí que no recuerdo, lo último que recuerdo es entrando a mi casa y viendo a mi madre en la cama, rodeada de sus amigos. Eso. Fue a traición, a escondidas, una emboscada. Fue una época dura, la verdad, para todos nosotros. Todo a traición, todo miserablemente calculado. No dieron la cara, nunca se enfrentaron. Fueron unos miserables en todo el sentido de la palabra. Pero bueno, él ya sabía que le iba a pasar. En esta emergencia, no solamente el general Perón ha señalado la necesidad de la unificación del movimiento obrero en torno de la central obrera, cuya Secretaría General la ejerzo, sino que incluso esos compañeros de Córdoba han sido portadores de una carta manuscrita. Seguiré adelante, seguiré luchando, soy peronista, soy un trabajador y estoy al frente del movimiento obrero.